SER Podcast. Netflix ha celebrado sus 10 años en España con una fiesta y con la visita de Ted Sarandos incluida, uno de los hombres más poderosos de la industria audiovisual. En este episodio analizamos las luces y sombras de esta década en nuestro país y comentamos los estrenos en las salas de cine. DreamWorks se apunta a la acción real con la adaptación de Cómo entrenar a tu dragón, y a las puertas del orgullo llegan propuestas diferentes como Miss Carbón, la historia de la mujer trans que abrió camino en las minas de Argentina, o la película rumana 3 kilómetros al fin del mundo. También os recomendamos el drama S'mores and Me, y en televisión celebramos a una estrella como Sara Montiel. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Años de Netflix, 10 años en los que la industria española ha cambiado considerablemente. Primero por la cantidad de rodajes que se realizan en comparación y que tienen que ver con la llegada de la producción masiva de esta plataforma, que contagió al resto y que puso las pilas a un sector al que siempre le ha costado consolidarse de una manera industrial. Sin duda es obvio que eso ha sido una de las cosas buenísimas que han traído las plataformas, que también han desarrollado ficciones y documentales sobre nuestro país. Y en ese aspecto sí tenemos algunos claroscuros. Su gran y primer éxito, La Casa de Papel, que no fue un original de la compañía, por cierto, quizá no ha dado paso a ficciones arriesgadas y diferentes, sino que todas parecen hacerse las mismas series una y otra vez, y muchas con decorados que podrían ser intercambiables. En los inicios sí tuvieron la valentía de apoyar proyectos con los que nadie se atrevía, como Fe de Tarras, una comedia sobre ETA. Ahora no hay tanto de eso. Frente a la apuesta de adaptaciones como Pedro Páramo, 100 años de soledad, El Eternauta o lo nuevo de Mariana Enríquez que hará Netflix en América Latina, aquí tenemos series adolescentes, true crimes y comedias. Que está fenomenal que las haya, que queremos que las haya y las siga habiendo, pero una compañía que va a aumentar 1.000 millones el presupuesto para producción en nuestro país, lo cierto es que podría ir un paso más y diversificar un poco más. Este fue el anuncio que hizo Ted Sarandos en su visita a España, acompañado del presidente del gobierno. Una apuesta por nuestro país, ya que tienen estudios de rodaje aquí. Nada se dijo en ese encuentro, que no admitió preguntas, de aranceles. Sánchez sí dejó claro que la apuesta de España pasa por la igualdad de género y por rodar también en lenguas cooficiales, cosa que le agradecemos bastante. Faltó al presidente un guiño a la industria independiente, esa que viene de triunfar en Cannes y que su ley audiovisual está bastante abandonada. Esa industria estaba en ese momento en el Fórum de la ECAM, unas jornadas imprescindibles para saber cómo seguir en un mercado, el del cine de autor, saturado y donde la chequera de los grandes siempre manda. Está muy bien lo que dijo Sánchez, que veía series en Netflix, todos los hacemos, todas las familias ven series en Netflix, esperemos que el presidente también vaya a ver Sirat. Hace 10 años este sonido revolucionaba la industria audiovisual en España. Un sonido que le gusta mucho ponerlo a Javier Ruiz, por cierto, en su hora 25 de los negocios. Bueno, lo que empezó como un videoclub a domicilio en los años 90 ha acabado siendo la mayor plataforma de contenidos en streaming, cotizando en bolsa, entrando a producir series y películas, cambiando las normas del juego en 190 territorios. Netflix tiene sus cosas beneficiosas, por ejemplo, ha acercado el cine a lugares donde no había salas, ha tenido la capacidad de que ficciones de partes muy pequeñas del mundo, en muchos idiomas, viajen a otros lugares, pero también tiene cosas que han perjudicado a la libertad creativa, como la tiranía del algoritmo o el distanciamiento del público de las salas de cine. Y por lo que sea, también nos gusta hablar de cuando nos trajimos los Andes a Sierra Nevada. Y eso nos dio para 12 premios en los Goya, para ir a los Oscars y para convertirnos en la película en español más vista de la historia de Netflix.
Porque lo de este país es puro cine. Bueno, veíamos el spot promocional de estos 10 años de que la compañía celebra en nuestro país. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? Muy bien, hola. Tú eres el hombre que primero los hombres que primero se hicieron Netflix en España. Aquí, suscriptor desde noviembre de 2015. Noviembre de 2015 y pues no se me ha invitado a la fiesta. O sea, es que de verdad, bueno, ¿cómo son estas cosas? ¿Cómo son estas cosas? El hombre pionero. José, tú también. Yo, bueno, cuando vino a España también vinieron a presentarlo. Yo recuerdo que entrevisté a Reed Hastings, que era el antiguo CEO de Netflix, y que sí que recuerdo, ahora analizaremos estos 10 años, pero decía cosas muy interesantes, como ellos, en lugar de temerle en ese momento a la piratería, lo que hacían era estudiar al usuario que consume piratería para darle muchos de los contenidos de forma accesible y económica. Recordemos que aterrizó con 7,99 euros al mes. Ahora ya con ese dinero o te tragas anuncios o haces poco, pero sí que han cambiado el modelo. Sí, de hecho la piratería fue una de las cosas que se benefició del modelo de plataformas, que después ha vuelto otra vez a con subir, tantas plataformas, ¿no? O sea, claro. La piratería bajó en ese momento, que era uno de los grandes de las grandes luchas del cine español. Acordaros de la ley Sinde. Sí, no, y además sí, yo creo que en ese aspecto ha sido muy positivo. Y además al principio yo me acuerdo que precisamente me suscribí para ver una película, Beasts of No Nation, que me parece que fue a Venecia, o sea que ya desde el principio se alió con Festival de Venecia en Netflix y luego las primeras series, la de Narcos o la de El Pueblo contra O.J. Simpson, la verdad es que estaban muy bien, estaban bien, o sea que realmente sí que tuvieron esa capacidad de enganchar al espectador y hasta ahora. Bueno, pues lo que ha celebrado la plataforma, como decimos, son los 10 años que lleva operando aquí en España, con un gran evento. Ha venido Ted Sarandos, el CEO de la compañía y uno de los hombres más poderosos de la industria. En ese encuentro querían reivindicar un poco España como un territorio importante, que les ha dado muchos éxitos, como La Sociedad de la Nieve, lo escuchábamos en ese spot, La Casa de Papel o el más reciente, Viuda Negra. Last year alone, Spanish titles generated over 5 billion hours of watching on Netflix. Dolly Mask, Red Jumpsuits, Bella Ciao. Bueno, decía Ted Sarandos que solo el año pasado los títulos españoles generaron más de 5.000 millones de horas de visionado en Netflix. Las máscaras de Dalí, Los monos rojos o el Bella Ciao, que no es español. Exactamente, es una canción de la resistencia antifascista italiana que ahora se ha convertido en un emblema del capitalismo. Muy Todas bien. ellas, decía, se han convertido en elementos icónicos de la cultura popular global, y las razones por qué estas series y películas resuenan es evidente que cada una de ellas son profundamente españolas, hechas con creadores, con reparto y con equipos técnicos españoles. Defendía y sacaba pecho un poco de las producciones más exitosas de la compañía aquí en España. Bueno, eso fue en una conferencia de prensa, sin preguntas, donde estaba Diego Ábalos, que es el jefe de Netflix aquí en España, como decimos, Ted Sarandos, algunos periodistas, parte de la industria y aparición estelar del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. It has led to real economic benefit in communities across the country. It has helped support more than 20,000 jobs in the Spanish audiovisual sector. Una conferencia en la que Ted Sarandos, frente al presidente, pues presumía, ¿no?, de que la llegada de Netflix ha tenido una repercusión económica en el país, en muchas zonas, ha contribuido a generar más de 20.000 empleos en el sector audiovisual español, y decía que España no solo destaca por su patrimonio cultural, su potente industria audiovisual y su excepcional talento creativo, sino que también es un magnífico lugar para hacer negocios. Entonces, bueno, un guiño, ¿no?, político también en ese sentido, diciéndole al gobierno que siempre había facilitado las cosas y el asentamiento progresivo de Netflix en España, también con ese mega plató de rodaje y estudios en Tres Cantos. Y para el final de la intervención, pues se guardaba el anuncio más importante. I am honored to announce today that over the next 4 years, we intend to invest over 1 billion euros in Spain. Bueno, ahí anunciaba, ¿no?, que era un honor que los próximos 4 años van a invertir más de 1.000 millones de euros en España. Gracias a esa inversión, decía o prometía que podrían aportar más a la economía española, generar más empleo, contar historias hechas en España y ayudar a formar la próxima generación de talentos españoles. Bueno, pues ese ha sido la parte institucional de Netflix. Elio Castro, sí. ¿Te va a tocar algo de eso? Que quería recordar que la idea que tenía o que se comentaba al principio de Netflix
es, porque todo el mundo se preguntaba, ¿cómo van a sacar beneficios? ¿Tiene beneficios? ¿Tiene pérdidas? Y entonces lo que se decía, dice, no, lo que quieren es posicionarse para que luego las grandes distribuidoras de cine tipo Warner, tipo Disney, compren Netflix y construyan a partir de Netflix su gran plataforma de contenidos, ¿no? Pero sin embargo esto no ha sucedido nunca, ¿no? Las demás distribuidoras han hecho también sus plataformas, pero eso, lejos de que debilitara Netflix, pues yo creo que la ha asentado, incluso la ha fortalecido, la competencia entre todas estas plataformas. Sí, la verdad, bueno, yo creo que sigue siendo la plataforma por excelencia, a pesar de todos sus líos, ¿no? Con los suscriptores, por ese, como decía José, esa subida de precios, ese cambio también un poco en el modelo de suscripción. Pero lo que es cierto es que, bueno, este dinero va a ayudar. Netflix también hizo una cosa positiva, vamos a hablar también de lo positivo, que fue durante la pandemia apoyar al cine español, a ayudar a través del Ministerio de Cultura a apoyar al cine español. O sea, yo creo que es una plataforma que ha traído cosas muy positivas, por ejemplo, pues esa creación del tejido industrial. Nunca se ha rodado tanto como se rueda ahora, nunca ha habido tanta producción de series. Es cierto que este formato industrial pues también tiene sus perjuicios, y es que hay un cine de autor que queda un poquito más desplazado, ¿no? Y es ahí donde hay que poner el ojo. Así, en líneas generales, a mí sí me gustaría preguntaros, porque claro, yo veo lo que se hace en otros países y veo lo que se hace aquí, y a mí me da una cierta envidia. Bueno, yo creo que hay como dos patas, ¿no? Que es la pata de negocio industrial. Indudablemente Netflix, decía Elio lo de la distribución, las plataformas, el lío que había. Cuando nació Netflix tampoco era una productora como es ahora, que es una productora de facto, ¿no? Tenían 3 series, House of Cards, Orange is the New Black y poco más, ¿no? Y ahora ha entrado. Es interesante porque, por ejemplo, en esa conferencia se decía que en estos 10 años han trabajado con 60 productoras españolas. O sea, que han trabajado con la industria, han tirado de la industria, el talento. Cosas positivas, pues esa generación de empleo, esa generación de contenido que ellos llaman, que es horroroso esa palabra, y también, por ejemplo, han descubierto actores, nueva generación de actores, o han rescatado a gente y le han dado una segunda vida en las plataformas. Me parece estupendo, e incluso comprando películas que fueron segunda ventana cuando los cines estaban cerrados, y eso es muy importante, o que le dan simplemente una película que en cines, que yo creo que tampoco hay un análisis a veces en la industria audiovisual, se hacen películas y dice, esta película para cines. Bueno, es que a lo mejor la vida de esa película es mucho mejor en una plataforma, porque esa película, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, está más enfocada a un público que no va al cine y que se ha quedado en las plataformas. Creo que también hay que hacer un análisis de las dos partes de la industria. Dicho esto de las cosas positivas, yo creo que lo que falta es riesgo. Es decir, nunca han arriesgado. La Casa de Papel le vino un éxito dado. Es verdad que ellos la pusieron en maratón, cuando Antena 3 la estaba emitiendo en un verano de forma lineal, luego en su plataforma la vendieron y le vino un éxito dado. Crearon Élite, una serie juvenil que funcionó estupendamente. Me parece bien. Han creado documentales, true crime. Tampoco han tenido nada. Lo que ha faltado ha sido riesgo y originalidad. Que era un riesgo que lo tenían, porque en un principio, o sea, el hecho de Fede Tarras, ese tipo de carteles provocadores, yo no sé si ahora los harían, o sea, que hicieran Fede Tarras, que era una película cuyo guión nadie quería producir porque era una comedia sobre etarras que compartían piso y preparaban un atentado, que es una cosa muy tensa en una España a veces pagata, pues Netflix se atreve y la produce y la hacen, y de repente ese tipo de historias ya son mucho más convencionales. Sí, pero tampoco es como el riesgo máximo tomaron. No creo que esa decisión fuera así. Es decir, creo que no apuestan, como que no hay un ojeador o alguien que esté fichando qué se está haciendo en la industria y qué nos puede encajar o con qué podremos arriesgar. Más allá de todos los creadores con los que repiten las comedias, me parece genial. Por ejemplo, yo pensaba, Oriol Paulo, pues muy bien, encaja dentro de la filosofía Netflix, esos maratones, esos giros de guiones, esas adaptaciones, que adapta Javier Castillo, un escritor superventas que lo peta y que ahí aseguras el éxito, y eso es una inversión asegurada porque sabes que va a tener mucho seguimiento esa serie, estupendo. Pero luego, por ejemplo, ¿por qué no han apostado tipo cuando se estrenó Cardo en A3 Player, la serie de Ana Rujas? Eso podría haber sido una serie perfectamente de Netflix, de decir, voy a abrir el foco a un tipo diferente de lo que estaba haciendo en ese momento. Y la duda que yo tengo es, no se puede hacer una Sociedad de la Nieve cada año porque es inviable, pero ¿tiene algo en agenda? ¿Se va a atrever a producir Chávez Nogales, la adaptación de Bayona, Netflix? ¿Va a poner 50 o 60 millones de euros sobre la mesa, que es más o menos lo que se dice costó la Sociedad de la Nieve, para hacer esa película de la Guerra Civil en España? Sin embargo, sí la ponen para hacer grandes adaptaciones de la literatura latinoamericana. O sea, 100 años de soledad es una serie muy cara y es una apuesta muy importante.
que nadie hubiera podido hacer sin Netflix. Y sin embargo, en España ese tipo de cosas no se hacen, se apuesta por otras cosas. Pero yo creo que no es solo una reprimenda a la compañía, que es una empresa privada en la que si no te gusta, pues te cambias de plataforma. Creo que el problema es más de fondo porque ninguna plataforma, salvo Movistar, está haciendo ese tipo de cine. A mí lo que me molesta es que haya una ley audiovisual que no les obliga a trabajar con productores independientes. Eso es lo que a mí me molesta. Porque entiendo que estamos en las reglas del capitalismo, que no es el sistema que yo elegiría para vivir, pero es en el que estamos. Y entonces en ese tipo de reglas son las leyes las que tienen que atar en corto aquellas cosas que se salen de madre. Y en este caso hay una ley audiovisual que desfigura lo que sería la idea de productor independiente, con lo cual permite que plataformas como Netflix siempre actúen con productoras, o sea, no tengan por qué recurrir a la producción independiente. Y esto es el problema que yo creo que hay, que si la empresa privada no lo ve porque piensa que aquí no hay un nicho de negocio, que yo creo que sí lo hay, porque mira Sirat, o sea, Sirat, el algoritmo, como decía Sergi López, el algoritmo hubiera petado, y sin embargo Sirat es una película que está funcionando. Luego, creo que el público no es tan monocromático como cree el algoritmo, con lo cual podría funcionar. El problema es que a lo mejor, pues estas leyes o este hub audiovisual no es la única solución a los problemas de la industria española, no lo sé. Bueno, yo creo es que piensa Netflix en global, en todo el mundo, en parte, pero luego piensa en sus mercados diferentes, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de 100 años de soledad, yo creo que ellos piensan y dicen, bueno, con el público de Colombia, de Latinoamérica y tal, ya lo tenemos más cubierto, y con el de España, en fin, y yo creo que en España sí que tienen una idea de las series y películas que a ellos les pueden funcionar, y para otros dicen, pues mira, ahí está Filmin, ahí están otra serie de plataformas, ¿no? E internacionalmente a mí me ha hecho mucha gracia a lo largo de estos 10 años que Netflix buscaba desesperadamente el Oscar a la mejor película, convertirse en un estudio más en Hollywood, buscaba desesperadamente eso, apostó por Roma, apostó por muchas, y se hablaba de que iban a estar ahí para el Oscar a la mejor película, ¿no? Que no lo gana. Y no lo gana, y resulta que lo gana Apple TV con Coda. O sea, que les ganaron. Ellos luego han ganado en película internacional y en otra serie de películas posicionadas por Netflix. Pero ese Oscar a la mejor película que les posicionara como uno de los grandes estudios ya de Hollywood, no lo ha conseguido todavía, ¿no? Y de alguna manera han renunciado un poco a eso, en el sentido de que ahora están comprando las pelis de... Bueno, mira, espérate con Novelback, no al Oscar, no al Oscar. Vale. Te estoy diciendo arriesgar produciendo. Produciendo Roma de Cuarón, Mank de Fincher para ganar los Oscars. Es decir, ahora están diciendo... Pero le salió mal. No, Mank. Tengo billetera, voy al mercado y ya cuando veo cómo está la cosa, compro una peli para posicionarla para la temporada de premios. Fíjate, incluso internacionalmente siguen teniendo... Claro, yo hay cosas que les agradezco profundamente. Nadie quiere producir a Jane Campion, nadie quiere producir a Catherine Bigelow en Hollywood, y es Netflix la que produce a dos mujeres que han hecho peliculones que son importantísimas en la historia del cine, y es Netflix la que va a producir la nueva de Catherine Bigelow. No es Universal, no es Warner. O sea, que quiero decir que incluso internacionalmente siempre tienen cosas que dices, ostras, tendréis cosas que os puedo reprochar, pero hacéis cosas maravillosas, ¿no? Y esa dualidad el poder del perro también, claro, es eso, que también apostó mucho, muy fuerte para tal, pero no le salió, no le acabó de salir. Y ya lo último, creo que a nivel, por ejemplo, de series de televisión, en lo televisivo, creo que han copiado un poco el modelo de la televisión lineal en España, de contenidos, arriesgando un poquito más, yendo un poco más lejos, pero lo que se está emitiendo ahora en Netflix, hace 10 años podría estar en la televisión lineal, que es donde la gente consumía las series semana tras semana. Es verdad que ahora hay un poquito más, que ellos tienen un poquito más de sexo, pero ahora simplemente es que ellos lo que han modificado y lo importante que han hecho es el modo de consumo, que ya la gente no se sienta frente a la tele a ver una serie, solo eventos deportivos en directo, telediarios, acontecimientos. Entonces lo que han hecho es desplazar la audiencia, y el consumo de series se entiende que tiene que ser o en maratón, o cada uno se administra como quiera y se lo vea a la hora que quiera. Pero realmente las series que está estrenando podrían ser series de la televisión en abierto en España, porque no hay mucha diferencia. De hecho, comentaba yo con Pepa que es compran la segunda ventana de Entrevías de Telecinco con José Coronado. Estoy seguro que el algoritmo le ha dicho, José Coronado funciona en Netflix, porque José Coronado tiene otra serie, otra película. Es que funcionan así. Bueno, en realidad copian el sistema de estudios, claro, eso es lo que hacía el sistema de estudios, ¿no? El actor que funciona, al final casi es una serie para un actor, una película para un actor, más que bueno, es otra de las cosas de Netflix, que el autor
la figura del autor se desdibuja. Ya no es una Muchísimo. serie de alguien, sino es una serie de Netflix, ¿no? Y eso también es un cambio en el modelo. Bueno, y vamos a empezar con los estrenos de la semana por una plataforma. La Viuda Negra. Era para dejar ya el streaming arreglado y ya nos vamos a los cines. Podríamos haber invitado a esta tertulia a Thierry Fremo, que seguro que tiene muchas cosas que decir de Netflix, que sigue sin ir a Nanni Moretti. Nanni Moretti, también. por supuesto, maravilloso. Es un estreno de Apple TV Plus y bueno, a la espera de los grandes títulos que se han producido este año y que vendrán a los cines, este fin de semana tenemos Echo Valley, un thriller que protagonizan Julianne Moore y Sydney Sweeney como una madre y una hija con una relación problemática por las drogas, el dinero y el asesinato. Necesito ayuda. Voy a quitarte esto. ¿Estás sangrando? Vale, cálmate. Respira. Tienes que ser sincera conmigo. ¿Qué ha pasado? Estaba con mi novio y discutimos. Pero está bien. Pero fue un accidente. Mientras las plataformas producen al peso con resultados desiguales, Hollywood pues no parece centrarse. Remakes, secuelas, spin-off es lo que proponen una semana tras otra. Lo hemos criticado y analizado también en otros episodios del Cine Láser, pero esta semana tenemos otra tanda con el remake de Cómo entrenar a tu dragón, ahora en acción real. Una nueva mirada a esta película de aventuras con vikingos, dragones, enemistados, con Gerard Butler y Mason Thames. Dirige Dan DeBlois, el autor de la trilogía de animación. ¡Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras! Es el momento, Hippo. Tengo que matarte. Porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo! Soy un vikingo. Bueno, pues lo cierto es que este trasiego, ¿no?, de animación a acción real tiene cosas malas y cosas buenas, tiene esta cosa del regusto nostálgico, pero por otro lado también tiene la cosa de corregir aquellas cosas que se hicieron en el pasado y que en esta nueva realidad cambian. No sé cómo se enmarca Cómo entrenar a tu dragón. Pues mira, es la primera vez que DreamWorks readapta, porque claro, esto viene de novelas, se hace la trilogía original de animación y aquí se hace en acción real. Es cierto que conserva todo el espíritu del original, de la primera película, se nota muchísimo el cariño que hay y que está Dan DeBlois detrás de la producción. Es una película fantástica en acción real, es buenísima. El problema es que no es ni sorprendente ni es original, porque ya te sabes la historia y la gente que haya ido a ver al cine la historia de animación se la sabe. Si quieres repetir porque quieres refrescar, porque han pasado casi 15 años desde que se estrenó la primera de animación y volver a ir a ver esta historia, funciona porque los personajes funcionan, la historia funciona, los actores están muy bien. Gerard Butler está graciosísimo, de vikingo rudo, salvaje, violento, que ya ponía él la voz en la película original, y luego funciona la aventura y gracias a los avances tecnológicos es verdad que puedes integrar los dragones y puedes como hacer una inmersión mayor con los personajes actores en esta ocasión. Yo creo que va a funcionar muy bien y la verdad es que la película está muy bien. El problema es que pues es lo mismo que ya sabíamos. Bueno, pues ahí está el estreno más taquillero o convocación más taquillera de esta semana, aunque esperamos que Sirat siga en aumento. Y del resto de estrenos, pues hemos seleccionado algunos títulos autorales que miran a conflictos y a temas interesantes en este momento. Por ejemplo, Baltimore, que cuenta la historia de Rose Dugale, una joven heredera de la aristocracia británica, la actriz Imogen Poots, que en el año 74 dejó a su familia para alistarse en el IRA después del Domingo Sangriento. ¿Cómo te llamas? Rose Dugdale. Dime, ¿qué te da rabia? El sistema de clases. Gente rica que tiene muchísimas cosas y, en contraste, gente pobre que no tiene nada de nada. ¿Crees que podrías estar preparada para la acción militante? También nos interesa fijar la mirada en otra historia real que el cine reivindica, es Miss Carbón, una producción española dirigida por la directora argentina Agustina Macri, que es la hija del expresidente de la Nación. Nos acerca a la vida de Carla Antonella Rodríguez. Ella fue la primera minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido trabajar en las canteras. Nos surge una incompatibilidad administrativa. ¿Cuál sería la incompatibilidad? Supuestamente, usted ahora es mujer. Y sabrá que en esta empresa a las mujeres les son asignadas otro tipo de tareas. Pero soy mecánica. Llevo años trabajando como mecánica. Si usted dice que ahora es mujer, tendrá que hacer vida de mujer. ¿Es un castigo? Son las reglas de la empresa. ¿Dónde está escrita esa regla?
Bueno, la actriz de origen chileno Luz Pascal, hermana de Pedro Pascal, es la protagonista de esta película, que ha contado en la promoción con la propia minera, Carla Rodríguez, que nos hablaba de la lucha trans y también de los discursos de odio en la época de Milei. Creo que Miss Carbón, dentro de todo, viene a humanizar un poco. Creo que si podemos observar y ver todo, podemos mirar al costado y saber que las vidas trans también importan, como también la discapacidad, las personas migrantes y todo el que vemos en este momento, esos discursos de odio que van hacia esas minorías o hacia toda la población en general. Siempre tienen que ir de la mano las luchas, las personas trans siempre han resistido. Yo como mujer trans he resistido mucho, he trabajado muy duro y he consolidado también al resto de las mujeres para llegar a un punto justo de decir, peleemos por este derecho, lo necesitamos, no podemos seguir sosteniendo la desigualdad en un ambiente laboral. Sabemos que los ambientes laborales también son muy injustos con las mujeres. A las mujeres siempre se les exige el doble que a los hombres. Lo vemos en todos los ámbitos. Me parece muy loco que el primer mandatario nacional de Argentina llegue a atentar contra la cultura, contra los trabajadores audiovisuales, contra el Estado, contra la salud, educación y contra las diversidades. Hemos sido testigos después del discurso de Davos, también al Reino Unido y también Estados Unidos con esos mismos discursos de odio. Creo que la construcción es desde el amor y siento una profunda angustia cuando veo que se destruye el Estado desde adentro, un Estado que tiene que acompañar, que tiene que generar políticas de acompañamiento, inclusión, desarrollo, oportunidades. Bueno, pues la directora hablaba de la importancia de reivindicar a personajes que marcaron esa lucha feminista, como el caso de esta mujer, y la guionista Erika Halvorsen nos decía, junto a Paco León, que tiene un pequeño papel, que es importante mostrar la esperanza y la ternura y el amor para las mujeres trans frente a un movimiento feminista trans excluyente. Una idea y una historia muy bonita y muy irresistible, sobre todo si me daba la oportunidad de trabajar con Luz Pascal, que la conocía a través de su hermano y tal, con Agustina Macri, viajar al Cono Sur y conocer allí el Calafate, Perito Moreno y Río Turbio. Y todo bien, todo bien. Me parece que es un personaje pequeño también, pero que aporta ahí esa promesa del amor, ¿no? Algo que parece que el personaje de Carlita no se merece y sí, ¿no? Y viene este hombre de minero, este ingeniero del País Vasco, que viene a tratarla bien. Sí, para mí era muy importante mostrar que esta película también siembre esa esperanza, ¿no? La esperanza del amor, la esperanza de la ternura, que las mujeres trans la ternura parece una pequeña revolución. Y también para traerle una lección al pueblo, ¿no? Porque yo en ese pueblo siempre digo, bueno, ahora Carlita tiene que tener derecho a amar, porque en ese pueblo todavía Carlita no puede vivir su intimidad con libertad, ¿no? Si ella sale, no sé, si la ven de la mano con alguien en la calle, si la ven... o sea, y esto pasa mucho en las mujeres trans, sobre todo en un pueblo así, en Argentina, ¿no? Como están como condenadas a vivir su vida en la oscuridad y en la clandestinidad, su vida amorosa, su vida afectiva. Lo absurdo de no convivir con las luchas y no empatizar con la lucha del otro, porque igual que la lucha de Carlita se convive muy bien con la lucha sindical de los mineros, que están como en lo mismo, como la lucha trans no convive con la lucha feminista, cuando ella justamente ahora en la mina hay 10 mujeres trabajando y no son trans, ¿sabes? Entonces, una vez más, la lucha trans abre puertas al resto de mujeres, con lo cual a mí el feminismo trans excluyente, ¿sabes? Me parece completamente absurdo y nada conveniente, vamos. Me parece que lo suyo es ir todos a una, vamos a lo mismo. Elio Castro, que has estado con todo el elenco de Miss Carbón. Iba a decir, en broma, lo digo en broma, que Paco León tiene más presencia en estos cortes que en toda la película. Sí. No, tiene un pequeño papel, pero como dice él, es importante, ¿no? No, me resulta la película, se ve bien y es curioso el tema, y lo que más me llama la atención es la doble lucha que tiene que hacer esta mujer, Carlita y Luz Pascal, que la interpreta, ¿no? Por una parte, entrar en la mina porque quiere ser minera, ¿no?
no se lo pueden negar porque ella, pues ese hombre está iniciando la transición, entonces entra y entonces se va ganando el respeto, al principio pues no, pero se va ganando el respeto de los mineros y cuando ya culmina, por así decirlo, esa transición, pues entonces la rechazan porque ya es una mujer y no puede estar dentro de la mina. Y entonces, digamos que su trabajo administrativo pues es rechazado por las mujeres. Entonces, a mí eso me interesa mucho. Me gusta también lo que dice la guionista y la directora, que el destino final de Carlita hubiera sido la prostitución, ¿no? Hubiera sido, como muchas mujeres trans en esos pueblos mineros, tradicionalmente, o de mujeres, ser prostitutas, ¿no? Y ella se empeña en que quiere ser, con todos los derechos, pues ser minera, ¿no? Y lo logra, ¿no? Y esa conquista. Luego, la película, pues yo creo que tiene algunas desigualdades, pero en fin, yo creo que en general es una película que se ve con mucho interés y se ve como una lucha personal, pero también una lucha social, ¿no? Y en un ambiente de minas, que lo hemos visto varias veces en el cine, ¿no? Que Verdera mi valle, por supuesto, pero algunas otras, con la dureza extrema que tiene el trabajo en la mina, con la solidaridad que esto implica, con las luchas sociales, con las luchas por los salarios, en fin, por la dignidad de los trabajadores. O sea que yo creo que es una película más que digna. Sí, a mí me gusta eso que dices tú, ¿no? Esa interseccionalidad de todas las luchas que le da un poco una hostia en la cara, con perdón de la expresión, a aquellos que defienden esa trampa de la diversidad o que creen que lo cultural no tiene una base económica detrás, cuando la principal defensora de lo cultural o de lo queer, que es Judith Butler, tiene un libro precisamente desmontando todo esto. Y yo creo que esta película demuestra eso, que la precariedad, lo de la prostitución que decías tú, es completamente... O sea, se ve en la película. Exactamente, es que en tu identidad sexual muchas veces te llevaba a extremos sociales porque no tenías derecho a trabajar, ¿no? Y en este caso también por ser mujer, o sea que también es otra de las cuestiones, ¿no? La cuestión de género. Y yo creo que es una película que da en la llaga en muchos de los debates, ese debate cultural que yo aludía, pero ese debate que aludía Paco León entre el feminismo, que es un debate terrible y horroroso y que ojalá se cierre, pero no parece que vaya por ahí. Y la película rompe todos esos debates. Yo creo... Y me recuerda un poco a veces a Pride, aunque Pride era mucho más luminosa y festiva, sí, ¿no? Pero divertida. Sí que tiene esa mezcla de entornos pues muy machistas o muy masculinizados, con de repente todo el colectivo queer. Quizá lo que le falta a la película es que, claro, cuando tienes un personaje real tan potente, con tanto carisma, tan bien articulado, ¿no? Con esa potencia, pues recrearlo en la ficción a veces como que rebaja la potencia que tiene en la vida real, ¿no? Eso a veces la ficción, la realidad en este caso sí supera o sí está por encima de la ficción. Pero creo que es una película muy digna, que yo creo que puede llegar a espectadores de diversos tipos, que puede funcionar en un tipo de espectador mayor, que va los domingos por la tarde, sí, ¿no? Es entretenida, O puede funcionar también en un espectador más politizado, o sea que creo que es una película que puede ir bien. A mí me parece muy interesante porque realmente es un caballo de Troya, ¿no? Que desmonta el binarismo de la sociedad en la que vivimos. Entonces lo utiliza muy bien a su favor, porque ella ha sido siempre mujer, se ha sentido siempre mujer, pero legalmente es un hombre, entonces lo utiliza para poder entrar a la mina, ¿no? Me gusta que eso, que hackee desde dentro del sistema, por decirlo de alguna manera, haga comunidad con todos los mineros, unidos por las luchas sindicales, y luego cuando ella hace su transición, ahí viene la parte legal, ¿no? Que la intentan, como habéis dicho, sacar de la mina, pero ya ha conseguido ciertas cosas o una cierta comunidad de los mineros y ella ya ha demostrado que puede trabajar ahí. Entonces me parece muy interesante que se solapen todas esas luchas y de la manera en la que lo utiliza, con también el propio contexto argentino de que se está aprobando el reconocimiento legal para el cambio del DNI en la sociedad argentina en ese momento, de cómo abre la puerta a otras mujeres y también cómo contrarresta un poco también toda esta idea de la brujería, la maldición que está muy presente, ¿no? Con Santa Bárbara, con esa imagen que es la única mujer que puede entrar a la mina. Me parece que los elementos a veces funcionan, a veces no, están bien integrados, pero creo que la película, especialmente de guión, que tiene capas que me parecen muy interesantes, y en la construcción narrativa propia de
del personaje me parece muy, muy interesante y que luego le da también, ¿no?, una dimensión no solo laboral, identitaria, sexual, sino también afectiva al personaje, que me parece muy importante, de no mostrar que cuando sales de la mina, que es tu sueño, luego toda tu vida es una miseria, sin ocultar la violencia contra el colectivo trans en esa zona de la Argentina. Bueno, pues ahí está este estreno que recomendamos, y del resto pues tienen en común algo, que también miran a los conflictos de la sociedad, como decíamos, sobre el poder, sobre la corrupción y la homofobia. Habla 3 kilómetros al fin del mundo. Fue una de las sorpresas de la edición del pasado año del Festival de Cannes, que llega ahora, un año después, a cines. El actor rumano Emmanuel Parbou cuenta en su segunda película como director la historia de cómo una comunidad se destroza a sí misma después de que al hijo de unos agricultores le dieran una paliza por gay. Siento que me ahogo ahora que te vas. Te lo pido, por favor. ¿Sabes lo que le han hecho? Te suplico que me ayudes. Habría ido nadando hasta Bucarest con tal de no estar aquí. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué es lo que harías tú si vieras que tu hijo te estuviera mintiendo de esta manera? Has hecho lo que has querido y siempre confío en ti. Esto se acaba aquí. La película cambia el punto de vista y mira todo desde el punto de vista del agresor, como contaba su director en Cannes. We wanted to say a film from the position of the aggressor. I don't know. As I said, I'm not in the position of an LGBT member. Y decía Parbou, ¿no?, algo muy interesante, que él no forma parte de la comunidad LGTBI, entonces no quería contar la historia desde esa posición, sino desde el entorno de los agresores, ¿no?, y de que era la posición que él adoptaba, el punto de vista de la historia para componer esta denuncia. Bueno, pues una manera también, decía, de ponernos a nosotros como parte del problema. In my opinion, the soul of a person, it's not like you're doing a suit on a tailor. If I have some comparaba ese proceso un poco como el que hizo la zona de interés, ¿no? De estar en el lado del mal y ver que todos podríamos tener ese comportamiento homófobo en algún momento, y en sociedades tan cerradas como esta. No sé, a mí me gustó mucho. Fue una de las películas que quizá por peso, por pequeñez, ¿no?, quedó en un segundo plano, pero me gusta mucho cómo disecciona muchos temas actuales, por ejemplo, el turismo, la presencia del turista, del extranjero, de lo que viene de fuera, también la fuerza de la religión o la fuerza de los caciques locales, y luego esa homofobia contenida que surge siempre. Y luego creo que es muy interesante el uso del espacio que hace durante toda la película, porque es una comunidad como muy cerrada de Rumanía, que no estamos acostumbrados tanto a ver, con casi salidas. El personaje protagonista, que es el que sufre la agresión homófoba. Sí, no hay casi primeros planos, claro, que eso es muy curioso. Pero él da la sensación de que se mueve como en una especie de espirales, donde no puede salir, donde no tiene escapatoria, en ese verano que él ha ido a estudiar y que vuelve a casa. Entonces también me parece interesante la tensión entre campo y ciudad, donde posiblemente ese chico, que no se dan muchas explicaciones en la película, pero ha encontrado una identidad sexual, vuelve al pueblo y vuelve como un poco al armario y a reprimirla, ¿no?, de cara a sus padres. Y cómo todo eso lo mezcla con la vergüenza familiar, con la influencia de la religión, con las terapias incluso de conversión, con la corrupción policial, con el intercambio y el mamoneo entre los caciques del pueblo, y con la única ayuda, que es una mariliendre, la amiga de toda la vida, ¿no?, que es la única casi que puede ayudar a este joven a salir. Y creo que capta muy bien ese ambiente turbio, malsano de la violencia en una pequeña comunidad. Sí, pero es la zona rural del delta del Danubio, que no del Ebro, que nos podemos equivocar. y la verdad que, por cierto, Parbou es actor de las películas de Cristian Mungiu, otro director que ha contado un poco esa presión de la sociedad en determinados ambientes de Rumanía. El cine rumano siempre presente en los festivales. Y a las puertas del orgullo LGTBIQ seguimos hablando de historias queer que nos descubren cómo vive la comunidad en otros países. Todo saldrá bien es una película del director hongkonés Rai Jong. Es la historia de duelo de una pareja de lesbianas después de que una de ellas muera repentinamente. Esa muerte saca la homofobia de sus familias políticas que quieren quitarle la casa a su pareja. Quería que echáramos sus cenizas al mar. Si la cubren de agua, su espíritu no descansará en paz. Propongo dejar sus restos en un columbario.
nos lo quedamos. A mí me gusta que se fijen, porque quizá el cine queer se fija siempre en historias adolescentes o en historias de otra edad, y claro, ¿qué pasa en la tercera edad? Es una cosa que el colectivo ha luchado mucho, y creo que esta película muestra un poco esos prejuicios y esa situación de desamparo de dos mujeres muy mayores, que se enfrentan a la viudez, pero sin derechos. Sí, es interesante porque el director, en la anterior película, Susuk, colocaba dos hombres que habían cumplido con las expectativas sociales de tener familia, aunque se hubieran divorciado, y descubrían que habían ocultado su sexualidad y su deseo durante toda la vida, ¿no? Y se encontraban ya a los 70 años. Colocaba dos gays de 70 años, ahora lo hace con dos mujeres y con el problema inspirado en casos reales de los testamentos, de la herencia. No hay uniones civiles en Hong Kong, entonces no tienen esa posibilidad. Entonces te coloca en una posición de fragilidad y debilidad que tú has compartido con tu pareja 40, 30 años y te ves con una mano delante y otra detrás, y creo que está bien resuelto porque luego no se ensaña con los personajes, hay algo bonito, esperanzador, luminoso, ¿no? En esa voluntad también de cumplir el deseo de quien ha sido tu pareja toda la vida. Bueno, pues en la línea del conflicto, pero más centrado en el miedo al otro y al egoísmo, está Botemo. Santiago Requejo cosechó buenas críticas y premios con un corto que ahora convierte en largo y que cuenta cómo un grupo de vecinos en una reunión de escalera se sacan los ojos ante diversos conflictos. Por ejemplo, si aceptar o no a un inquilino con una enfermedad mental. Ese es el detonante de una película protagonizada por Tito Valverde, Clara Lago, Gonzalo de Castro o Cristian Checa. Enhorabuena, oye. ¿Qué pasa? Que Alberto ha alquilado el piso por fin. Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado? ¿Pero cómo que problemas de salud mental? ¿Te refieres a que está loco? ¿Loco? No. No te enfades, Alberto. No, si no me enfado. Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no. ¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así. Y sobre el conflicto entre el amor y la clase habla S'mores amb mi, Desayuna conmigo. Es la adaptación de la obra de teatro al cine de Iván Morales. Él mismo se encarga de esta adaptación de un drama amoroso con historias cruzadas de 4 personajes que luchan por entender qué es el amor en medio de la precariedad y la vida de hoy. Iván Massagué, Ana Alarcón, Marina Salas y Álvaro Cervantes. Yo soñaba con hacer cine con Álvaro Cervantes. Soñaba con llevar todo el trabajo que habíamos hecho con Ana Alarcón en teatro, llevarlo a escena, ¿no? Soñaba con retratar mis calles, el barrio del Raval, soñaba con muchas cosas que se han hecho realidad con esta película y pues no hay nada que dé más paz al espíritu que ver hechos realidad los sueños. He après que puc sobreviure sola a coses que em consta que molta gent no pot. El desamor més perillós, el més essencial. Que més enganxa, el desamor cap a tu mateixa. Me estaba cansando mucho de que cuando se desarrolla el relato de los personajes de clase obrera, se pone el foco especialmente en la dificultad existencial de la precariedad y en cómo les cuesta a estos personajes de conseguir trabajo, conseguir dinero. Pues yo no había visto una Barcelona así. Para empezar, todo el mundo del Raval, eso, toda la cultura urbana que hay, no sé, hay como para mí son personajes y es una Barcelona totalmente diferente. Y en eso creo que está creciendo muchísimo, no hacia arriba, sino hacia los lados, todas esas voces. Para mí, S'mores amb mi tenía que ser una peli popular en el sentido más profundo, en el sentido de decir a mis colegas, por mucho que les pueda joder no llegar a fin de mes o estar esclavos de la precariedad, y les jode, claro que les jode, pero también les preocupa mucho querer y ser queridos. A veces asociamos, ¿no?, el desamor con algo más tóxico, ¿no?, que también evidentemente lo puede tener, ¿no?, si uno no se trabaja ciertas cosas, pero aquí plantea como una mirada al desamor de abrazarlo desde el aprendizaje, no desde el fracaso. Que habla muy bien de eso, ¿no?, de cómo son personajes que arrastran unas heridas que no les permiten vivir su presente en libertad. Y a mí me gusta mucho esta frase de quien no tiene memoria no tiene futuro, porque de alguna forma estos personajes lo que hacen es como hacer las paces con ese pasado que tienen y perdonarse. Tenemos también varios estrenos franceses. La receta perfecta es una ópera prima que estuvo en Cannes y que ganó 2 premios César. La historia de un joven de 18 años, de clase obrera, que se pasa el día de fiesta en una pequeña región de los Alpes, pero que al tener que hacerse cargo de su hermana pequeña, se propone fabricar el mejor queso Comte de toda la región para ganar un concurso con un suculento premio. ¿Qué haces con la marmita de Obelix? Voy a hacer queso. Si gano el Comte de Oro, puedo ganar 30.000 pavos. Es imposible que ganes la medalla, Nathan.
Y el otro estreno francés llega a Filmin, es Bolero, que trata de contar el calvario que vivió el compositor Maurice Ravel para crear su obra icónica y cómo se inspiró en ella. Un retrato de sus relaciones conflictivas en el amor y el miedo que dirige la directora Anne Fontaine. ¿No tendrías que estar en casa componiendo para Rubinstein? ¿Te la has encontrado? Me persigue. Clama por todo París que vas a entregarle un ballet español en los próximos días. Hasta lo ha anunciado en la prensa. Dios, todavía no he escrito ni una nota. ¿Ni una? No, ni la sombra de una. ¿Acaso no te inspira nuestra belleza exótica? Así que no crees en las musas. No creo en las musas, sino en la música. La glorifico y la venero, pero aún así no siempre responde. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Ha descubierto que la policía la anda buscando, lleva varios días y no la encuentra porque sus poderes lo impedían. Después de todo, no era tan mala. Era mutante, era Super Sara. Fue perseguida. Hay una mujer que lo hizo todo en España. Esto debería cambiar el género de la canción Astrud, porque es una mujer, no un hombre, la que lo ha hecho todo en España. Ese es el lema de la primera serie documental sobre la vida y la trayectoria de Sara Montiel, Dani Garrán. A tope con Sara Montiel. El hombre que lo hace todo en las series de televisión. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de hablar de este icono del cine, de la televisión y de la música. Muy violetero. Muy violetero. Muy último cuplé. Bueno, Super Sara nos descubre la imagen más conocida, pero también la más doméstica de María Antonia Abad, que fue la primera mujer española que triunfó en Hollywood, la primera star del Star System español que mandamos, una mujer libre, moderna, amante de la familia y que en sus últimos años pues sufrió los prejuicios del edadismo y también de la prensa del corazón, vamos a decirlo claramente, y ese precio, ¿no?, por vender su intimidad. Sí, es una serie documental que estrena HBO Max, está escrita y dirigida por Valeria Vegas a partir de un amplio acceso a vídeos familiares inéditos y testimonios que conforman una imagen de Sara Montiel desde sus inicios, desde que salió de Campo de Criptana, su pueblo de Ciudad Real, para conquistar la gran pantalla con su belleza, su voz profunda, su carisma y su presencia frente a la cámara. Porque después de debutar en la España de posguerra y dar el salto a México, llegó a firmar un contrato con Columbia Pictures para trabajar junto a Gary Cooper y Burt Lancaster en Veracruz. Ese encanto sureño los atrae como la miel a las moscas, ¿se ven? Condujo el carro como uno de nuestros mejores hombres. Montabalar. Solo quería llegar hasta Veracruz. ¿Tan solo para llegar a Veracruz? A pesar de su éxito en Estados Unidos, que le dio para un sinfín de anécdotas en programas de televisión, de radio, Sara Montiel decidió regresar a España para protagonizar una película que cambiaría su vida. El último cuplé, la cinta, que mezclaba melodrama con música popular, se convirtió en un fenómeno sin precedentes con canciones como el mítico Fumando Espero. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo... Y después ya se sucederían sus papeles protagonistas en La Violetera o El Último Tango, donde interpretaba siempre personajes sufridos, apasionados, pero también empoderados, con una mezcla de drama, erotismo, contenido y mucha música. Fue la actriz mejor pagada del cine español durante años, hasta los años 70, cuando se retiró para dedicarse a la música y la televisión. Así nos contaba la directora y guionista Valeria Vegas cómo se alejó de esta etapa de actriz y cómo, desde su punto de vista, nunca se le ha homenajeado como se merece, con un Goya de honor. Ella tomó esa decisión tan de estrella, ¿no?, de retirarse del cine a mitad de los 70, y eso también te va alejando de la industria. Es una actriz que ella misma eligió alejarse de eso porque ella confiaba en que el mito iba a durar eternamente, y el mito en sí dura, pero es verdad que no es culpa de las nuevas generaciones, es que ella también le puso ese punto y final. También es verdad que luego, desde que se funda la academia, a Sara se le dio muy poquito de cariño. Porque es duro que esta señora, que sí la llamaban a veces para entregar premios al principio y la invitaban, iba viendo cómo se daba el Goya de honor a Fernando Rey, a Rafael Aparicio, a Imperio Argentina, y esta señora parece que no había existido, parece que no había llevado el nombre de España por ningún lado. Entonces, por ahí sí fue maltratada a nivel institucional, no solo en la academia, ¿no? Creo que en España le faltaron premios y reconocimientos.
Porque la España que le tocó vivir a Sara fue una España muy pacata, en el fondo. Entonces, Sara todo el rato hacía lo que no tenía que hacerse para que la sociedad te aceptase. La sociedad y la industria a lo mejor van muy ligadas, ¿no? Las instituciones. Bueno, escuchábamos esa otra parte de la faceta de Sara Montiel, la de mujer adelantada a su tiempo, mujer que en lo personal pues no siguió las normas del patriarcado, que en ese momento se seguían, algo que también se cuenta mucho en la serie. Sara se casó cuando quiso, se divorció cuando le pareció necesario, incluso cuando no estaba aprobado el divorcio, adoptó a 2 hijos siendo una mujer ya madura y se negó a cantar incluso en una fiesta organizada por Franco. Los múltiples testimonios del documental describen una personalidad adelantada a su tiempo y despojada de los convencionalismos que constreñían a las mujeres de la época. Y esa libertad, como no podía ser de otra manera, pasó factura a Sara Montiel, convirtiéndose en la diana de muchas críticas. Tapu, al revés. Comprendes que era una tapu. Y a mí me tiraban piedras y me decían de todo por la calle. Sí, piedras me han tirado, sí. Bueno, su legado no está tanto en discursos, que también, sino en su presencia escénica, su autonomía, su control sobre su imagen y su forma descarada de ser mujer en un mundo que prefería a las mujeres pues más calladas y sumisas. Así cuenta Valeria Vegas el feminismo que ejercía el artista en una época en la que el feminismo pues no estaba tan bien visto. Sara creció sin culpa. Sara vivió sin el sentimiento de culpa, que es esta cosa que arrastramos todo judío cristiano y que tenemos todo el mundo, y las mujeres de esa década mucho más. No tuvo culpa de perder la virginidad sin estar casada, que era algo insólito en los años 40, quiere decir que una menor de edad estuviese con un señor mayor. No tuvo culpa de dejar a su familia e irse a México. No tuvo culpa de ser una madre con 50 años. No tuvo culpa de posar desnuda. Y como no tuvo nunca ese sentimiento de culpa, pudo ser Sara Montiel, ¿no? Y fue rompiendo esos moldes sin ella misma nunca autodenominarse feminista, porque en ese momento tiene una connotación como demasiado grande, ¿no? Parece que conllevaba quemar sujetadores y estaba como en un punto opuesto que no es el que nos representa a las feministas de ahora. Pero lo era una mujer que todo el rato estaba haciendo cosas, no por los demás, por ella misma, pero obviamente esa señora española en su casa de Fuenlabrada cogió una revista para la que quería, digamos, revelarse o ver más allá. Sara Montiel era un faro, ella podía porque era el personaje que era la señora que había triunfado en el último cumple y la billetera, pero supongo que para los ojos de alguien muy conservador, Sara era lo peor de lo peor. Bueno, yo sé que quemar sujetadores los quemo también. Hombre, cuando sea, yo quemo lo que haga falta. Bueno, es cierto, es curioso la reflexión que hacía Valeria Vegas, que podía ser un faro o un horror, ¿no? Depende de la posición ideológica de quien mirara a ese mito. Bueno, la tercera gran pata de la serie son los últimos años de Sara Montiel, que estuvieron marcados por esos platos de televisión, en tómbola, en programas del corazón, las exclusivas, una época en la que pues se aparcó ese pasado como estrella y fue víctima del edadismo o de las críticas más fieras por parte de la prensa. Sí, en sus últimos años continúa apareciendo en televisión sin renunciar a esa identidad de diva, pero esta actitud, muy alejada de lo que tradicionalmente se esperaba de una mujer mayor en el espacio público, fue objeto de burlas y comentarios pues muy condescendientes. Se la ridiculizaba por su aspecto físico, su maquillaje, sus pelucas o su forma de expresarse, y también se le criticó por mantenerse activa y visible en un entorno mediático que favorece la juventud, lo cual refleja pues una tendencia social que penaliza especialmente a las mujeres por envejecer sin desaparecer. Así lo cuenta en el documental la investigadora Lidia García. Muchas mujeres que sobre todo habían sido conocidas por su belleza y por ser mitos eróticos, a veces no se les perdona a las mujeres envejecer. Las mujeres mayores pues son juzgadas a veces con unas garras particularmente afiladas por el ojo público. Eso sí, Sara se mostró siempre firme, defendiendo su derecho a envejecer a su manera, sin someterse a los cánones impuestos. Respondía con humor, ironía y elegancia, y nunca renunció a su estilo, el de saber reírse de sí misma. Se está estupenda, entre otras cosas, porque está recién operada. De la piel que me ha sobrado. Me he hecho carteras de piel. Absolutamente. Me niego a excusar. Sí, el documental muestra cómo algunos periodistas del corazón como Carmele Marchante, Jorge Javier Vázquez o Chelo García Cortés se burlaban de su forma de vestir a determinada edad, le recriminaban que paseara su físico por los platós y pone sobre la palestra un trato machista y vejatorio. Todo ello, como dice Valeria Vegas, para mirarnos a nosotros mismos a través del tiempo. Creo que es necesario ahondar en eso, ¿no? Y darnos cuenta que si quizás tenemos una imagen distorsionada de Sara es porque estuvimos viendo lícito todo lo que se hacía con ella y consintiéndolo, ¿no? Entonces es como un efecto espejo que te enfrentas y dices, ostras, yo esto lo consumía o yo esto lo veía normal en ese momento. Yo lo siento mucho por la gente que sale, no hay inquina, pero claro, pues lo siento Carmele, lo siento Jorge Javier, lo siento Josep Sandoval, lo siento Gustavo González,
es que lo dijisteis, quiero decir, tenemos ido a por vosotros, hemos cogido archivo y nos hemos encontrado con cosas que son hirientes, ¿no? Fíjate, a mí me sorprendía alguien, lo siento, pero Carmele, que siempre se había definido como feminista, les empieza a decir: no te pongas transparencias porque estás gorda, no te dices, ostras, un momento, esto yo no recordaba tanto, sabía que la habían atacado, pero no me había quedado con ningún ataque fijo. Precisamente el paso del tiempo ha sido esencial para poder acercarse a esta imagen de Sara Montiel desde un lugar diferente al de las décadas en las que ella vivió. La directora usa el género del documental casi como una labor social para poner bajo la lupa todos estos comportamientos machistas e injustos hacia la actriz. Porque también es verdad que el tiempo, lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que nos deja reposar un poco para ver ciertos aspectos. Yo creo que en esos años 80, incluso, ya se me faltaban mucho con ella, esos 80, 90, 2000, ni siquiera se acuñaba el término edadismo. Ahora el documental te permite plantear ciertos aspectos en los que hemos evolucionado socialmente y en los que podemos tener autocrítica. O sea, el documental tiene algo que se ha convertido casi en algo social en según qué aspectos, porque ha pasado el tiempo. Si hubiera sido en los 2000, lo veríamos normal. Es más, no sería un documental a Sara Montiel, porque en los 2000 llegó un momento que se la vería como lo peor, como decir, sí, esta mujer se merece un documental, pero antes, ahora ya no, porque ahora ya ha perdido, ¿no? Ha desparramado. Entonces, de hecho, nos parece, esos ataques que nos sorprenden y esa manera de tratarla, de juzgar su cuerpo, en ese momento nadie se escandalizaba, el espectador lo compraba, ¿no? Entonces creo que hubiera sido muy distinto. No porque hubiera sido peor, se hubieran normalizado ciertas cosas. Han sido horas y horas de visionados para encontrar momentos clave en cintas de vídeo amateurs cedidas por sus hijos, Thais y Zeus. En esas imágenes inéditas es donde conocemos pues, a la mujer amante de la familia, cariñosa con sus allegados, celebrando la Navidad, jugando en la piscina, pero profundamente marcada por los hombres de su vida. Siento que la quiero más, ya la quería mucho, ¿no? Porque algo que no había visto obviamente nunca en las asistentes domésticas, entonces el poder tenerlas, el poder empaparte de ellas, el cuadrarlas dentro del montaje, te hace ver a Antonia, ¿no? Te hace ver un poquito más a esa Antonia y te das cuenta que esa diva del puro y tal tenía una parte en la que era vulnerable, ¿no? Y en la que era una mujer quizás luego muy sencilla, ¿no? Y que lo que le gustaba estar en su casa de Mallorca con los amigos, con sus hijos, pero a la vez era la estrella, no podía dejar ser la estrella. Entonces, después del trabajo, Sara Montiel me ha despertado ternura. Antes no es que no tuviera ternura, la tenía en otro pedestal distinto, me fascinaba y ahora me fascina y además he descubierto una Sara tierna. Bueno, pues este documental que ya está disponible para ver. Dani, a ver, yo tengo algunas objeciones. Bueno, Dani. empezamos bien. A mí me ha gustado, ¿eh? Debo reconocer que me ha gustado. Me ha enseñado una faceta de Sara que no conocía. Yo reconozco que su primera época como actriz, como importantísima actriz, primero en México, después en Hollywood, no la tenía tan presente. No había consumido sus películas. Ahora creo que en verano me voy a hacer un maratón para verla porque me apasiona. Y creo que toda esa parte, pues es verdad que se silenció o se dejó de hablar de ello pues en la época en la que nosotros empezamos a conocer a Sara, que fue cuando apareció en los platós, cuando vendió esas exclusivas, cuando se fue un poco hacia ese mundo un poco más rosa o más del corazón y opacó todo lo demás. Tenías que buscarla, digamos, profundamente para encontrar esa parte de la vida de Sara Montiel tan apasionante, y me ha interesado mucho pues eso, acercarme un poco a esa faceta de actriz, y también por supuesto todos los vídeos que presenta, esos vídeos inéditos que le cedió su hija Thais a Valeria. También permiten ver una imagen de Sara vulnerable, una Sara familiar, una Antonia más bien, que quería tener una familia, quería tener pues el amor de los suyos, ¿no? También muestra lo mal que lo pasó en su vida privada, sufrió varios abortos, tuvo muchos desencuentros con los hombres. Entonces esa parte de la vida de Sara también me parece muy desconocida y muy atractiva. Y luego, bueno, pues la última parte, un poco esos platós, esas idas y venidas, ese machismo sufrido también por la prensa del corazón. Bueno, ya lo hemos visto en otros documentales, como esa prensa de los años 90 y los 2000 machacó muchísimo, sobre todo a las mujeres. Creo que también está bien contado, y creo que el hecho de llevar a estos periodistas, a Chelo García Cortés, ponerla frente a la cámara y que ella entone el mea culpa y pida perdón por no haberse levantado en ese momento, bueno, pues
lo veo también como un acto un poco de justicia. Sé que tú no. No, yo creo que el documental tiene cosas muy interesantes y le agradezco mucho a Valeria Vegas que haya hecho un documental de Sara Montiel, porque es verdad lo que dice de las instituciones durante mucho tiempo, que tienen que ver con la prensa del corazón, más allá de eso, tiene que ver con que se convirtió en un icono de tómbola y del resto de programas. Y entonces, bueno, pues la Academia en ese momento, que encima ya estaba alejada del cine, pues la Academia y otras instituciones, no solo la Academia. Pero creo que el documental está un poco... Para empezar, tengo un problema ya con este tipo de documentales porque creo que al final no hay más riesgo en mostrar mucho más archivo de imágenes o en cambiar un poco lo que es la estructura narrativa de estos documentales. El de Julio Iglesias, el de Rafael. O sea, creo que todos los documentales que repasan esas historias, esas vidas, claro, son apasionantes porque sus vidas lo fueron, porque las hazañas artísticas e incluso los avatares personales tienen mucho interés. Pero creo que al final, me da la sensación de que es la misma gente analizando y entonces este tipo de cosas hace que ya diga, vale, otro más, ¿no? Este es un pequeño pero que le pongo, que no es que no sea gente que no pueda opinar, por supuesto, y tienen cosas muy importantes. Alaska hizo una canción con Sara Montiel que la escuchábamos, no sé, Boris es interesantísimo siempre cuando habla de iconos populares o culturales, pero creo, Lidia, por supuesto, es maravillosa, pero creo que me gustaría ver, pues me hubiera gustado ver a más cinéfilos. Y creo que eso es lo que yo he hecho en falta, la parte más cinéfila o la parte más artística, el análisis artístico de por qué fue una actriz. No solo porque fue una mujer adelantada a su tiempo, que es muy importante, sino porque ella triunfó en Hollywood, que tuvo en esa parte cinéfila, creo que está descompensada. Y luego está muy bien y agradezco a Valeria que diga los nombres, además, de quienes se metieron con ella en esos programas del corazón. Pero no fueron nombres, o sea, no fue una cosa de personas, fue una cosa de una estructura que sigue hoy en la televisión. Es un modo de hacer televisión que cambió la televisión, no solo el corazón, cambió la televisión para siempre. Los programas deportivos en televisión bebieron de ese tipo de trifulcas, las tertulias políticas han bebido de ese tipo de tertulias. Entonces me parece que es una crítica a lo que se hizo, pero es una crítica un poco superficial en ese aspecto, que es la crítica que hacemos todos, bastante superficial, porque en el fondo permitimos que eso siga. Y evidentemente hay cosas que no se pueden decir, sobre todo del aspecto de las mujeres hoy en día, pero ese tipo de bullying se puede y se sigue haciendo. Y entonces creo que eso, como que sí, que agradezco que esté Chelo diciendo tal, pero me parece que eso se queda un poquito ahí, que me hubiera gustado más bestialidad. Ya está. Sí, pues estoy un poco de acuerdo con vosotros dos. Es decir... Gracias, José. Gracias, yo soy lo políticamente correcto. No, la tercera vía. La tercera vía siempre. La concordia de este programa. No, entiendo, creo que el documental es un poco un documental para dummies, para principiantes, ¿no? En plan, vamos a entrar en el mundo de Sara Montiel y marca un poco línea editorial o territorio, poniendo al principio cómo se metían con ella para decirle a la gente que posiblemente una parte de la audiencia que se acerca a este documental sea el que tenga el recuerdo de los últimos 20 años en platos de televisión de Sara Montiel. Y te dicen, bueno, ahora te voy a contar lo que esta mujer hizo y lo que hizo por España y cómo fue su carrera artística. Para un desconocido que a alguien le ponga, esta mujer estuvo en Hollywood, estuvo con Gary Cooper, su anécdota con James Dean antes de morir, 50.000 cosas, está bien. Lo que pasa es que me falta ambición y profundidad, tanto en el análisis como en los testimonios. Coincido con Pepa en que creo que la nómina de invitados para comentar la vida y la obra de Sara Montiel es un poco pop, es decir, tú coges a gente como de un poco con presencia en redes, escénica, lo que tú quieras, pero creo que faltan analistas que eleven un poco la profundidad del documental. Decía Pepa, analistas cinéfilos sobre su carrera o sobre sus papeles en Hollywood aquí en España o su cine o cómo era ella como actriz, pero también creo que hace falta un análisis sociopolítico más allá que José Bono, que precisamente no es la persona con más colmillo político, en el sentido de que pues me quedo con muchas ganas de saber cómo era esa vida de Sara Montiel en los 60 en la parte política. Me interesa muchísimo... Mira, Almodóvar, que no es fácil acceder a Almodóvar, estoy diciendo yo esto, pero Almodóvar que la ha homenajeado en muchísimas de sus películas, total, ¿no? Que se dice que incluso le escribió, bueno, la homenajeó y no quiso trabajar con él. Me interesa mucho que se queda ahí como en el aire cuando llega el destape, que ella había hecho como mucho destape sin catalogarse como cine de destape antes, y ella dice, este cine es banal, es superficial, a mí no me interesa hacer esto. Pues todo eso al final está retratando una España. E igualmente en los 90, como apuntaba
Pepa, lo de la televisión es gente que se mete, pero de fondo hay algo mucho, que es el cambio del paradigma de los medios de comunicación, igual que pasó, como hemos visto en los documentales del rey, cuando a partir de los años 90 hay una portada con el rey con un amante y entonces se permite eso y se abre la veda a otro tipo de cosas, igual que el juego con las exclusivas y las entrevistas en Interview o en programas del corazón. Entonces, creo que la historia es tan apasionante, la vida de Sara Montiel, ella tiene un archivo tan fantástico, con tantas declaraciones, con tantas entrevistas, que incluso aquí en la SER había una con Quintero, con Jesús Quintero, que es fantástica, que se me queda como poco corto cuando tú tienes un personaje tan fascinante y se me queda como una cosa salpimentada para un público generalista, que me parece bien que acceda al documental, pero sin la profundidad que requería el personaje y la persona. Pero hay que ver este documental, por favor. Tenéis que conocer a Sara Montiel y hay que conocer también esta parte de la historia y las pop pelis, de España. Que me las voy a ver en este verano. Así me gusta, que te hagas, que te vuelvas. El violetero. Pues lo vamos a dejar aquí, volvemos la semana que viene. Adiós. De tu suspirar, cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. El cine en la SER con Pepa Blanes. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mío, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.